Super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que estén pasando increíblemente bacán. Y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockero el cómic, como pudieron ver, pues obviamente no canté el tema al nivel que lo canta el señor Jorge González o Claudio Narea en la guitarra y tal. Pero bueno, no importa, era solo un pequeño tributo para empezar este video y ponernos en contexto. Y es que amigos, lejos de los expedientes pilos que estoy haciendo, siempre se cumplen muchos aniversarios de discos muy clásicos en la historia del rock, del pop y de la música en general. Y pues acá en el canal siempre trato de pues rendirle tributo a aquellos discos que más me han marcado a mí y que justo cumplen fechas, o discos que me sugieren ustedes que los conozco de hace muy poco, como fue el caso de In the Court of the Crimson King, que acá les dejaré el video en las tarjetas, y otros discos muy geniales que me hicieron conocer y les aprovechamos de rendir tributo. Sin embargo, esta vez vengo a rendirle tributo a un disco que nadie me ha sugerido en el canal específicamente, pero yo creo que tenía que hacerlo, especialmente con una banda tan legendaria como Los Prisioneros. Y es que sí, amigos, yo nunca he hablado en el canal de una banda en español de ningún país de acá de Latinoamérica, algo así. Sin embargo, no crean que les tengo discriminación o algo, para nada. De hecho, yo he escuchado bastantes bandas con canciones en español y me encantan. De hecho, yo mismo creo canciones que son en idioma español, por lo cual no tiene ningún problema. Se trata de, sin duda, Los Prisioneros, que es una banda chilena también, y de verdad que es la banda de rock de Chile por excelencia. O sea, rompieron la barrera de lo político, lo social, lo, lo musical también diría yo, porque hicieron cosas musicalmente muy creativas que no se habían visto en Chile, que se habían visto quizás en otros países, pero lo llevaron acá a Chile y lo expandieron a su manera y hicieron maravillas con eso, hicieron canciones inolvidables y sin duda Los Prisioneros dejaron una huella en el país y con la letra legendaria de Jorge González, el trabajo maravilloso en la guitarra de Claudio Narea y la icónica batería de Miguel Tapia, sin duda, Los Prisioneros para mí cambiaron Chile, la verdad. O sea, es una banda que dejó una huella impresionante y que se les extraña mucho. Sin embargo, los 4 discos que hicieron, bueno, hicieron 6, pero los discos que más se les recuerdan son los primeros 4. Fueron discos legendarios, o sea, discos espectaculares. Yo creo que de aquí para adelante en el canal hasta mayo vamos a repasar los 6 discos de Los Prisioneros en el canal. Y quería empezar este diciembre con el disco La Voz de los 80, que fue el primer álbum de esta legendaria banda que se lanzó un 13 de diciembre del año 84. Ojalá el video se esté subiendo ese mismo día, pero del 2019. Que hoy se cumplen 35 años del lanzamiento de este legendario disco. Porque sí, a Los Prisioneros no les bastaba con ser de por sí una banda súper genial, sino que además fueron de esas bandas que tuvieron discos debuts alucinantes. Así es, amigos. Porque pues no siempre es fácil lanzar un disco debut que supere las expectativas. Sin embargo, Los Prisioneros lo lograron. Y este quizá junto a su disco Corazones sean los 2 mejores trabajos de Los Prisioneros. Aunque para mí todos los discos de Los Prisioneros son impresionantes, la verdad. Pero especialmente de La Voz de los 80 hay que hablar en este video. Y bueno, vamos a empezar este especial 35 aniversario del disco La Voz de los 80 de Los Prisioneros. Bueno, ahora para empezar ya hablando del disco y tal, yo creo que primero hay que hacer una pequeña sinopsis de lo que era la banda Los Prisioneros en 1984, el contexto histórico chileno en el que se vivía y tal. Bueno, sin duda Los Prisioneros es una banda bastante conocida a nivel continental, diría yo. En Chile son técnicamente nuestros dioses, la verdad yo los considero nuestros héroes de nuestro país, de la música chilena. Y también son bastante conocidos en países como Perú, Venezuela, Ecuador, los visitaban bastante seguido esos países.
Sin embargo, hay algunos otros países más lejanos de Latinoamérica que quizás no sean tan reconocidos como acá. Sin embargo, esa gente que quizás no los conozca, pues no se preocupen, les invito a que los escuchen. Vale totalmente la pena. Y pues yo creo que también deberían hacerlo, la verdad. Ustedes también pueden recomendarme bandas legendarias en su país que quizás no sean tan conocidas en Chile. Pero bueno, lejos de eso, eh, para los que no los conozcan, pues Los Prisioneros era un power trio, por lo menos en sus primeros años, y es con la alineación con la que más lo recordamos sin duda, que se trataba de Jorge González, el cual era el icónico compositor, bajista y cantante de la banda. También teníamos al amigo Claudio Narea, que era el guitarrista, y a Miguel Tapia, que tocaba la batería. Pues ahí tenemos un clásico power trio muy, yo diría que muy representativo del punk de finales de los 70s y que expresa muy bien lo que es este disco. Eh, y pues bueno, en los 80 se vivían, especialmente al principio de los 80 se vivían cosas muy locas. Estaba la música glam, había mucho new wave, había mucha, empezaban a hacer ya la música alternativa, ya estaban los últimos cimientos del punk. También había mucho hard rock, heavy metal, había mucho synth pop. Realmente la década de los 80 fue una década bastante extraña. Después apareció Michael Jackson con el Thriller. Sin duda, a principios de los 80 estaba pasando de todo. Y para el 84 ya era mediados de la década. Y pues en Chile se está viviendo un momento social bastante difícil y que honestamente pues la verdad es que no da mucho gusto recordar. Sin embargo, yo creo que hay que hacerlo porque pues sí, Chile pasó por una dictadura militar y todo el tema como en muchos otros países. Bueno, a mí me choca mucho hablar de eso porque ustedes saben que yo soy paz y amor y todo eso. Y yo creo firmemente en la paz y amor del mundo. Sin embargo, pues no lo sé, es muy triste recordar un hecho como el que fue la dictadura en Chile, que pues en muchos países hubo dictadura, sin embargo en Chile duró como 17, casi 20 años, o sea, a principios de los 90 recién nos pudimos librar de eso, después de que a finales de los 80 la gente insistiera mucho por votar por el no a, a Pinochet, que fue el maldito que nos hizo esa porquería de dictadura en el que murió mucha gente y en el que pues básicamente nos quitaron la cultura, o sea, nos censuraron todo y, o sea, era horrible. O sea, por ejemplo, hay clásicos del cine de finales de los 70s que fueron clásicos de finales de los 70s y para los chilenos fueron clásicos de los 80s porque llegaron como no sé cuántos años después por la censura y por cosas de estas. Y pues bueno, sin duda a eso me refiero con que nos quitaron cultura, nos censuraron muchas cosas y además hubo mataron y torturaron a mucha gente solo por sus ideas políticas y a todos los obligaban a andar como milicos y tal. No, no, era horrible, era horrible. Pues bueno, yo tengo 14 años y tuve la fortuna de no vivir eso por suerte. Sin embargo, pues por ejemplo mis papás y tal sí lo vivieron y gente principalmente que tiene de 40 años para arriba, familiares míos pues me cuentan qué onda y pues era bastante duro. Pues la gente, había toque de queda por ejemplo, y por ejemplo la gente no podía salir a ciertas horas de la noche y todos estaban en sus casas, ¿no? Y no me da mucho gusto hablar de eso, pero lo genial de esto es que apareció una banda de tres chicos de 19 20 años, eran re jóvenes, que realmente revolucionaron todo lo que se había visto hasta ese entonces en el país y yo creo que fue hasta algo necesario que apareciesen. Y sí, estamos hablando de justamente Los Prisioneros, estos tres integrantes que ya lo mencionamos, Jorge, Claudio y Miguel, y aparecieron en... Bueno, ellos se formaron en San Miguel, todo su contexto fue en San Miguel, y pues ahí hicieron sus primeras tocatas, primero empezaron como los pseudopillos, después se cambiaron el nombre muchas veces, después fueron los Vinchucas y tal, y al final terminaron siendo ellos tres. Y para 1984, con varias canciones del disco La Voz de los 80 ya compuestas, empezarían a trabajar en este disco arduamente para finalmente ser lanzado el 13 de diciembre del 84, justamente el primer álbum de esta banda llamado La Voz de los 80. He de recalcar que las condiciones en las que fue grabado y en la que fue promocionado también y en todo el contexto de Los Prisioneros en ese entonces, ellos al ser muy jóvenes, al encontrarse en un periodo
político y social en el que la gente le prestaba atención todo menos a la música, pues claramente no tenían muchas oportunidades estos chicos para pues hacer su disco y tal, porque fue hecho con mucha dificultad, o sea, no tenían instrumentos, se los prestaban, les prestaban los instrumentos y para grabar el disco y para hacer los conciertos, o sea, realmente no había mucho dinero para hacerlo, tampoco nadie les prestaba mucha atención, eh, y fue algo muy mal porque realmente era una banda que era y sería una banda legendaria con el paso de los meses y nos lo demostrarían con este primer glorioso disco. De hecho, el disco se lanzó en cassette en unas 1000 copias, si no me equivoco, limitadas, que fueron con esta portada, que no es es una portada no muy conocida, porque después se reeditaría en el 85 por EMI con esta portada, que esta sí es la portada icónica del disco, pero originalmente la voz de los 80 se lanzó con esta portada en un cassette. No sé, como le dije, si no me equivoco eran 1000 cassettes, algo así, y lo repartieron y tal. Y se vendió en esas condiciones, o sea, ni siquiera se lanzó en LP, nada, o sea, en cassette y se vendió así, pero sin embargo después tuvieron pues las condiciones para lanzarlo en otros formatos, sin embargo en lo único que pudieron fue hacerlo en un cassette, o sea, así de bajas eran las condiciones y las oportunidades que esta banda tenía para brillar. Sin embargo, cuando se lanzó el disco, brillaron, o sea, ¿qué quieren que les diga? Es un disco legendario, o sea, absolutamente todas las canciones son espectaculares y está lleno de clásicos de la música chilena por todos lados. Y pues sí, pues yo creo que realmente la historia detrás de este disco es una historia de mucha admiración por parte de los prisioneros, como eran pues chicos tan jóvenes que con mucha valentía y muchas agallas escribieron estas canciones que eran totalmente ciertas, ¿ok? O sea, este disco critica todo, en serio, todo lo que a ellos les pareciera disconforme. Jorge González escribía unas letras impresionantes de crítica con unas líneas sublimes, un trabajo lírico espectacular que te quedaba perfectamente claro de lo que hablaba, y con un sonido totalmente desafiante para la época que se apegaba muy bien al punk ya perdido de principio de los 80s, ¿no? Y finales de los 70s. A ver, bueno, este primer disco, Los Prisioneros, es realmente el único disco de la banda que tiene un sonido bastante punk. No es un disco de punk en sí realmente porque tiene también experimentaciones con New Wave y sonido de la época. Sin embargo, el disco yo creo que tiene una esencia muy punk principalmente porque la banda en ese entonces era un power trio. Guitarra, bajo, batería y voz y era eso, ¿no? Entonces, pues eso se siente muy bien. Realmente Jorge González ha declarado en muchas entrevistas que él realmente quería hacer un disco con sintetizadores y tal, porque lo suyo siempre fueron los teclados. Y es verdad, casi toda la carrera de Los Prisioneros fue principalmente electrónica, Design It Pop y tal. Discos maravillosos también, no me malinterpreten. Sin embargo, no crean que este es el único buen disco de Los Prisioneros porque hay más buenos discos de Los Prisioneros. Sin embargo, la voz de los 80 es muy especial porque representa esa época de Los Prisioneros en la que las condiciones no eran las suficientes para grabar un disco con ese sonido y en el que tuvieron que conformarse con ser un power trio y claramente pues en cuanto a instrumentos, guitarra, bajo y batería, las mayores influencias de ellos eran de Clash, especialmente de The Clash hay mucha influencia. El disco tiene un sonido bastante punk, la verdad. Después se iría perdiendo, sí, y la banda iría evolucionando a otras cosas de manera muy positiva e inteligente. Sin embargo, hasta ese entonces hay que situarnos que La Voz de los 80 es un disco principalmente de... Es un disco de pop rock con una onda muy punk. De hecho la portada también es muy punk, digo, es una portada en blanco y negro, totalmente contraria a lo que era la década de los 80, llena de colores y no, no sé, y cabellos largos y tal, pero no, realmente Los Prisioneros eran tipos muy normales que lo expresaban muy bien en su portada y en su música. Sin embargo, Jorge González tenía como que una inteligencia, un dominio de la lírica impresionante para criticar absolutamente todo
y que estuvieras totalmente de acuerdo con él, porque de verdad que las cosas que critica son totalmente ciertas, verídicas, y no te están tratando de vender nada. Es un disco totalmente auténtico. La banda siempre lo fue, y especialmente acá se siente un disco totalmente auténtico. Y también en sonido, en absolutamente todo. Es un disco hecho de manera muy casera, sin embargo, que yo creo que trasciende, perdón, por lo auténtico que es y por lo disfrutable que es. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco ya de algunas de las canciones del disco. La verdad es que es un disco de 40 y algo de minutos y que sin duda es un disco bastante largo, y yo creo que son de esos discos que se van a seguir hablando por 100, 200, 300, 400 años, lo que tú quieras, porque es un disco que inclusive a día de hoy, que ya ha pasado casi un año desde que lo escuché por primera vez y conocí a Los Prisioneros, me sigue sorprendiendo muchas cosas que escucho en él y detalles, que es impresionante que es un disco simplemente con bajo, batería y guitarra, y sin embargo le sigues encontrando cosas. Pero bueno, vamos a empezar primero con el tema homónimo, sin duda la voz de los ochentas, uno de los temas más icónicos de la historia de la música chilena. Es el inicio perfecto, y que es una perfecta, valga la redundancia, carta de presentación para no solo el disco, sino para toda la discografía de la banda, diría yo. O sea, te escuchas este tema, lo comprendes y como que entiendes perfectamente hacia dónde van a ir estos tipos en cuanto a la lírica y en cuanto al sonido, por lo menos en este disco. Y pues es un inicio perfecto, yo creo. La verdad es que ya se me hace un poco aburrido escucharla, porque creo que es una canción bastante simple. Creo que tienen canciones mucho más elaboradas. Sin embargo, como digo, es perfecta para empezar. Por eso es que me parece muy significativo que empiece con este tema que es tan digerible. Y empezar con este riff que fue el que toqué al inicio del video. Amigos, en serio, la música chilena cambió para siempre cuando escuchó tan solo eso junto a la batería de Miguel Tapia, y después se le unía ese maravilloso riff que se sincronizaba con el bajo. Es impresionante, es simplemente sublime, o sea, todo cambió, ¿ok? Ténganlo muy en claro. Es una brutal introducción, y Jorge González escupe de todo en las estrofas, o sea, no lo sé, no, es que es brutal la letra de esa canción. Y sin duda, después tenemos otras canciones excelentes como Brigada de Negro, que es una canción quizás un poco menos conocida. Sin embargo, es un viaje frenético de puras cuerdas que se sincronizan entre el bajo y la guitarra de manera maravillosa. Y es quizás el tema que tiene más esencia punk. Y también me encanta el bajo, especialmente el bajo. El bajo suena brutal. Muchos recuerdan a Jorge González, y yo creo que todos lo recordamos a Jorge como un gran compositor, un cantautor espectacular, una de las voces más icónicas de la música chilena, y también un gran frontman, que en este caso sería el frontman de la banda Los Prisioneros. Sin embargo, creo que muchos se olvidan de su faceta como bajista. Pues él claramente quería hacer un disco con sintetizadores, ha declarado y tal. Sin embargo, de verdad su trabajo en el bajo se me hace muy importante, especialmente en este disco. Brilla a cada momento. Para mí es un gran bajista, que no necesariamente es el bajista más técnico o algo por el estilo, pero lo que me gusta es que hay mucha presencia de bajo. No se entierra en el estudio como en otros discos de la época, sino que se presenta muy bien y sientes esa, como que todo se escucha muy ordenado. Batería, bajo y guitarra se oyen al mismo nivel que la voz, y es perfecto, un gran detalle de producción. Además de que de por sí, por toda esta influencia punk, debía haber mucho bajo, considero yo. Pero el bajo sin duda brilla más en No Necesitamos Banderas, una brutalidad absoluta de canción. Esta canción critica a todo y de verdad es una de las canciones más, vaya, más fuerte de escuchar. Sin duda es pura potencia esta canción, y el bajo, como dije, es espectacular. No solo en la introducción, sino que en cada maldito momento. Es impresionante. Y sin duda la línea que más recuerdo de esta espectacular canción sería esa línea que dice: no escucharemos más sermones. Pues vemos que Los Prisioneros critican a lo social, critican lo político, critican la religión, critican la manía de las personas, los clichés de la sociedad, y todo eso expresado en un contexto totalmente vulnerable en el que nos encontramos en Chile, y restringido. Sin embargo, hay otras canciones que también te dicen cosas muy ciertas, como Mentalidad Televisiva, que es una letra bastante cierta, que es una crítica a la gente, especialmente a la juventud, que se cerraba mucho por lo que le mostraban en la tele.
Y pues eso es algo muy cierto, inclusive sigue pasando a día de hoy. Hay mucha gente que se queda con lo que muestra en la televisión, sin embargo realmente no muestran las cosas ciertas o no lo muestran todo muchas veces, por lo cual no hay que creer mucho en eso. Y la letra es muy cierta y es una crítica que sigue perdurando en nuestros días. Es un disco atemporal en sus líricas. Eh, y mi línea favorita de mentalidad televisiva es esa que dice, búscate un macho recio que te haga sufrir. Bichos como yo somos raros para ti, cosas así. Y es una letra muy cierta y que creo que expresa muy bien eso. Hay otras canciones que tienen letras muy duras, como por ejemplo ¿Quién mató a Marilyn? Que esta es la única canción del disco que no fue compuesta por Jorge González, sino que fue compuesta y cantada por Miguel Tapia. Y bueno, creo que es la canción más especial del disco por esto de por sí, porque sin duda para mí Miguel cumple una muy buena función de baterista en el disco, sin embargo también se da el lujo de componer esta que quizás es su canción más recordada, perdón, que compuso con Los Prisioneros. Y pues sin duda amo las melodías del estribillo, son maravillosas, es una de mis canciones favoritas sin duda. Y también tiene una letra muy dura de oír porque pues bueno, para la gente que vivió en Chile en esos tiempos o que sabe un poco de la historia del país y tal lo sabrá perfectamente. Sin embargo, para gente de otros países les voy a explicar un poco qué onda la letra de este tema. El tema pues eso de quién mató a Marilyn y tal es como una onda de en el fondo algo que era muy cierto de que pasaba en Chile en ese entonces, y es que por la dictadura y todas estas cosas, pues básicamente los milicos y los pacos y todos esos tipos pues mandados por la dictadura, por el gobierno y todo eso, pues hacían desaparecer gente, los torturaban y los tiraban al mar, e inclusive es muy triste, pero hay mucha gente en Chile que murió en esos años y solo se sabe que es que ni siquiera se sabe si están muertos. Es gente que desapareció. ¿Quién los hizo desaparecer? Pues la dictadura, amigos. El gobierno los agarraba y los hacía desaparecer. Y la familia de esas personas, que eran personas totalmente normales, en- como que les quedaba esa pena en el corazón de que, pucha, ¿qué pasó con tu ser querido? O sea, ni siquiera sabes si está muerto o dónde está, si está vivo o algo así. ¿Quién mató a Marilyn? Expresa muy bien eso, porque nadie sabe quién mató a Marilyn. Entonces, pues simplemente sabe que desapareció y tal, que alguien tuvo que matarla. Y de hecho en los conciertos de los prisioneros de esa época, cada vez que decían ¿quién mató a Marilyn? La gente respondía ¡los pacos! Es un momento clásico sin duda y que vaya expresa algo muy lamentable que sucedió en Chile en aquellos años y que fue muy característico de la dictadura de ese entonces. Pero sin duda alguna quizás una de las canciones más icónicas de todo el trabajo y de la más icónica de toda la discografía de la banda se trate de Sexo. Así se llama la canción, ¿ok? A ver, yo creo que esta es una de las canciones más que más desafían al oyente y especialmente en esa época. A ver, ¿de qué nos cuenta Sexo? Porque esto sí que es una crítica muy social y que muy cierta y que sigue pasando en nuestros días, pero yo diría que especialmente en esa época pasaba. Y es principalmente yo creo que critica dos cosas. Primero, la sexualización de las cosas en todo lo que vemos. O sea, digo, o sea, no quiero criticar a otros estilos musicales, pero digo, en todos los videos de trup, como le digo yo al trap, o reggaetón y tal, siempre vemos que se sexualiza mucho a la mujer y tal. Y no sé si se hecho a propósito o tal, pero bueno, el tema es que siempre uno se encuentra eso por todos lados. Y cómo la gente mira todas estas cosas, ¿no? Cómo se deja llevar simplemente por un cuerpo bonito. Eh, o también como... También yo creo que lo otro que critica es lo contrario, que es la gente que lo quiere hacer tabú. ¿Por qué? Porque pues el estribillo de este tema es creado para atormentarte. Porque dice, sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo, sexo, sexo. Y como que te mete en la cabeza esa palabra como que para que se te quede bien en claro que esa fue la palabra que dijo. Entonces, pues como que me parece que el estribillo está hecho como para romper tabús principalmente. Y bueno, yo creo que la entrada del tema es sublime, o sea, esa guitarra es súper icónica, con esa dinámica de batería y después como se une el bajo es fantástico, es una canción muy loca y dinámica, tiene muchos cambios de ritmo, tiene muchas estrofas, muchas partes, al final también te sigue sorprendiendo en sus 5 minutos de duración, es larguísima.
Y también amo, es un clásico absoluto. Y también amo, por ejemplo, el momento en el que Miguel Tapia hace como un tipo de solo de batería y una dinámica fantástica. Y también yo creo que hay que hablar un poco del videoclip, el cual es re icónico. O sea, ese videoclip se grabó como 3 años después de que se lanzara el disco, pero es súper icónico a los prisioneros en esa casa y tal, haciendo muchas locuras. Es un videoclip que no destaca por su megaproducción, ni mucho menos, simplemente destaca por, pues, lo bien actuado que está por los integrantes, ¿no? Y lo verídico que es. Y yo creo que es una de las canciones más legendarias que la banda jamás compuso. Bueno, después tenemos otras canciones alucinantes como Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Me encanta el inicio de batería que es casi militar y diría yo es casi una como una parodia diría, ¿no? Y cómo se le une la guitarra, esa guitarra que es una guitarra como muy de playa encuentro yo. Y bueno, hablando del tema líricamente es una crítica brutal, absoluta y es totalmente visceral. O sea, no se escapa nadie, en serio, no se escapa nadie en esta crítica. Jorge lo critica todo y de una manera totalmente verídica, directa y que pues no te deja nada a la imaginación. Es impresionante. Yo creo que Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, es una de mis canciones favoritas y de las que mejor expresa todo este sentimiento de crítica social porque pues nos habla sobre todo esto de que Latinoamérica debería ser un pueblo que debería independizarse, no depender de las decisiones de Estados Unidos y de países más grandes superiores a nosotros. Y critica cosas que son muy ciertas, como que les vamos a dar armas si se trata de un conflicto armado. Y es verdad, o sea, no es que la gente quiera hacerlo, sino que obviamente nuestro gobierno de Chile no solo este gobierno en específico, sino que cualquier gobierno que exista, lo primero que va a hacer es darle armas a Estados Unidos si es que va a empezar una guerra mundial para apoyar, ¿no? Pues sí, pues así, esa mentalidad tienen los políticos y tal, ¿qué quieres que te diga? Y es verdad, loco, en serio. Y piensan que la guerra es la solución de las cosas, pero no es así. No es así, no entienden que la paz y el amor es la única forma de convivencia y mandan guerra a Estados Unidos y tal, y simplemente porque Estados Unidos es más fuerte que nosotros en cuanto a pues todo, ¿no? En cuanto a economía, es un país más grande y tal, pero básicamente la letra dice que debemos independizarnos, que es algo muy cierto, porque ahora hay una colonización bastante grande en cuanto a otros países, inclusive en nuestro país. Pero bueno, van a ser otras canciones pues de corte un poco más experimental como lo sería Evelyn, que es una canción bastante particular, diría que es la canción más gonzalista del disco. Y bueno, a las canciones gonzalistas me refiero a las canciones que son más de Jorge González más que de Los Prisioneros, que no tiene nada de malo. Por ejemplo, en Pateando Piedras, el siguiente disco, Por favor, sería el tema más de Jorge González en el disco. En este caso, en la voz de los 80 sería Evelyn, que no trata un tema pues como que muy social. Sin embargo, pues yo creo que es un muy buen tributo a lo que sería el New Wave y la música británica experimental de la época. Sin duda le agrega mucha variedad al disco. Y bueno, aquí ya voy a sacar la guitarra porque pues nos toca hablar de una de las canciones más icónicas de el rock y la música chilena. Y es una canción que honestamente a mí me ha cambiado la vida, amigos. Este año pues me hicieron tocarla en música y de hecho la tocamos con mi curso y tal. Y bueno, de por sí yo conocía la canción, sin embargo, pues cuando tuve que tocarla como que le di un significado más especial. Y como que realmente pude decir, wow, esta canción es impresionante. Y pude apreciarla mucho, muchísimo. Y de verdad que es una de las canciones favoritas de mi vida. Y se trata de Para Amar. Quizás socialmente también no trate mucho, muy interesante, al igual que Evelyn. Pues Para Amar es el clásico tema que un chico de instituto puede escribir sobre el amor, ¿no? Sin embargo, yo creo que Para Amar es muy especial porque pues yo creo que era necesario que hubiera un tipo de, bueno, no balada, sino que tema de temática romántica o de amor en el disco, o de desamor, que sería el caso de este tema. Porque, pues bueno, Jorge González tenía 19 años, o sea, obviamente uno a esa edad vive experiencia de ese tipo con mucha pasión y tal, por lo tanto yo creo que era pues casi obligado que hubiera aunque sea un tema de eso. Y pues bueno, puede parecer un poco cliché, sin embargo es una canción re icónica y que es realmente estremecedora, realmente las líneas creadas son maravillosas, como ese inicio ahí, con esa guitarra muy presente. Recuerdo cuando
dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. No es fácil para... Y bueno, ahí ven que es un tema que también tiene una onda bastante rockera, principalmente por los power chords que son brindados acá. También una esencia bastante punk. Y bueno, el inicio que acabo de tocar es re icónico. O sea, esa línea de recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior y aquí estoy congelándome, es una línea legendaria y que te da de qué pensar y te cuesta creer que fue escrita por un amigo de 19 años y así fue. Y bueno, yo creo que sin duda es una canción maravillosa, de verdad. Y también me encanta esa parte en la que cambia y hace el puente que sería amor, amor, ¿dónde oí esa palabra antes? Rehice por ti mi horario y compré más calendarios. Me pasé un video en 3 dimensiones con un final feliz. Traté de inyectarme mi viejo optimismo, pero ese que resultó aún era yo listo para amar. Y bueno, ese solo de guitarra, que vamos, es un solo de guitarra súper sencillo, o sea, ven que yo lo puedo tocar con mucha facilidad. Y ven pues que es un solo que yo puedo tocar con mucha facilidad, lo he practicado mucho durante el año, por eso les digo. Y es un solo muy sencillo de tocar, sin embargo es re icónico. Y de verdad que yo creo que era el solo perfecto para la canción, era como... No me puedo imaginar el tema sin otro solo de guitarra, porque es una melodía perfectamente recordable. Inclusive muchos compañeros de mi colegio me han dicho, oye, Super Chino toca el solo de Para Amar, y como que lo dicen con la boca, entonces pues nos damos cuenta de que es un solo perfecto para la canción. Y bueno, no, es que es realmente estremecedor y el estribillo con eso de debes tratar de poco entregar, tu identidad debes falsear, siendo estúpido serás feliz y debes evitar soñar, son reflexiones bastante maduras sobre el amor. Y pues bueno, yo creo que la línea que más me llega al corazón y yo creo que como que me dan ganas de llorar cuando escucho eso de esa última estrofa que dice nunca pensé que justo este invierno sería el más frío que he visto pasar. Yo no sirvo para amar. O sea, es súper triste y muy depresivo esa línea de yo no sirvo para amar, que es una reflexión que Jorge debe haber sacado a sus 19 años, claramente. Sin embargo, bueno, después de este momento, pues nos pasamos a una de las canciones más icónicas. Bueno, no es tan conocida quizás, por mí sí, porque pues mis familiares escuchaban mucho este tema, no sé por qué. Pero es una canción también bastante única que se llama Nunca quedas mal con nadie, que es con la que acaba el disco, de una manera espectacular. O sea, bueno, primero empieza una guitarra suave y sutil para luego explotar absolutamente. Es una... O sea, este tema es un despliegue de odio, desahogo y honestidad. Y tiene también un bajo brutal a propósito. Este tema especialmente tiene un bajo súper pesado que se oye a la perfección. Y bueno, Nunca quedas mal con nadie es otra crítica social muy cierta. A ver, ahora se puede entender muy bien como que es una crítica a la gente poser, como le llaman. Gente que pues finge que le gusta algo pero realmente no es así. Y gente que en el fondo es como gente muy falsa. Y yo creo que es una excelente crítica. En ese entonces no creo que haya existido el término poser, pero por ejemplo hay gente que no, que dice que le gusta tal banda y realmente no le gusta, se conoce un tema, algo así, y
pues hay otros que lo critican por eso. En este caso, pues esto es una crítica absoluta a la gente poser, si la podemos llamar, o la gente que finge algo que no es. Y sin duda es realmente maravillosa esta canción porque es totalmente visceral, es muy directa y te queda también muy claro de qué habla la letra. Y bueno, con esa legendaria canción acabamos de repasar las 10 canciones del disco La Voz de los 80. Es un disco que no les hacía falta nada más realmente, eran los ingredientes perfectos para que fuera uno de los discos más icónicos de la historia chilena, tanto que le doy 5 estrellas, sin duda la máxima calificación. De hecho siento que le queda muy chico, porque representa no solo musicalmente, sino también mucho social y culturalmente. Yo creo que es la aparición de una de las bandas más legendarias de la historia de nuestro país. En serio, impresionante, impresionante. Y yo creo que a nivel continental y lo que tú quieras, en serio, lo que tú quieras. Y mis respetos, mis felicitaciones y mi admiración absoluta a Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tape, que hicieron esta maravilla de disco. Y más encima después nos brindaron más discos espectaculares como Pateando Piedras, en Corazones, La Cultura de la Basura, que ya hablaremos de esos en siguientes meses. Y eso sería todo por este video. Y bueno, a gente de otros países que quizás no conozca tanto Los Prisioneros, les invito a que por favor escúchense este disco. La música chilena nunca más, insisto, volvería a ser lo mismo después de esto. Y es un disco que tienes que escucharte si es que lo que tú quieres es componer temas con mucha crítica social y con un gran dominio de la lírica. Como hacer canciones revolucionarias es impresionante, impresionante. Pero bueno, eso sería. Muchas gracias. Viva Los Prisioneros. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. También no olviden seguirme en la página de Facebook oficial del canal. El link estará en la descripción. Te lo recomiendo mucho. Y bueno, discúlpenme de que este video fuese muy largo. No lo tenía planeado así. Es que de verdad tenía que hablar de este disco de esta manera, porque no encontré manera de cómo resumirlo y para expresar cuánto amor le tengo a este disco y a esta banda, y pues lo significativo que es. Y pues bueno, en siguientes meses hablaremos de los demás discos de la banda, por supuesto. Yo creo que hablaremos un disco por mes, así que bueno, eso sería todo. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por ver. Y bueno, sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices.